El gobierno y parlamentarios también ingresaron 2 paquetes de indicaciones a la reforma laboral. En uno de ellos, por ejemplo, se contempla la regulación del derecho a huelga, también los quórums necesarios para la formación de sindicatos, entre otros puntos. Son ajustes técnicos, dice el gobierno. Queremos ahondar más en estas modificaciones. Para eso conversamos con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz. Gracias por estar con nosotros, subsecretario. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A primera vista, uno lee el número de indicaciones, son cerca de 100 entre las del gobierno y las de los parlamentarios, y da la impresión de que son ajustes muy importantes por el volumen de las indicaciones. ¿Cuánto está cambiando el proyecto con estas indicaciones introducidas, subsecretario? Sí, mira, la verdad es que siempre que se han presentado indicaciones se produce una cierta discusión sobre el número de ellas. Una vez en la Cámara se presentaron 800 indicaciones y parecía que era un número excesivo, pero hay que considerar que si tú haces un cambio en un artículo, a veces derivan cambio en 2 o 3 más. Hay que considerar también que muchos son ajustes técnicos, una expresión, una palabra que queda mejor de esta u otra manera. Entonces, por ejemplo, ayer de las 100 indicaciones, 45 ya se votaron favorablemente anoche, inmediatamente después de presentar en la Comisión de Trabajo, y de manera bastante expedita, porque eran cuestiones técnicas, redacciones, que había acuerdo pleno en que había que acogerla. Entonces, yo diría que son más bien 6 o 7 los temas que están todavía en discusión y los cuales van a comenzar a abordarse a partir del próximo día miércoles. Subsecretario, el gobierno, la ministra ayer decía que estos eran ajustes técnicos en el fondo. ¿El espíritu de la reforma cambia con estas indicaciones que ha introducido el gobierno? No, a nuestro juicio no se afectan lo que son los pilares esenciales de la reforma. Estos pilares esenciales como titularidad sindical, como que se terminen los grupos negociadores, como que la extensión de los beneficios que acuerdan trabajadores y empleadores se tienen que extender de manera pactada, como que hay un derecho a información robusto para que los sindicatos cuenten con buena información a la hora de ir a una negociación colectiva, o que la huelga sea efectiva sin admitir reemplazos. Creemos que son los pilares esenciales del proyecto que no se tocan con estas indicaciones ni que se han tocado durante todo el proyecto. Y cuando se hacen ajustes, por ejemplo, respecto a las adecuaciones necesarias, fue una de las indicaciones que se introdujo para que el empresario pueda de alguna forma hacer modificaciones en el caso de una huelga. ¿No se está de alguna manera flexibilizando los criterios para permitir de alguna forma los reemplazos internos? Sí, ahí ha habido una discusión en los últimos días respecto de aquella indicación. La verdad, para ser preciso, esa indicación fue presentada en septiembre y de hecho en septiembre fue muy criticada por el empresariado, como señalando que era completamente insuficiente el margen de maniobra que se les entregaba, y ahora vemos que hay crítica más bien del otro lado, del lado más bien de los grupos de trabajadores. Lo concreto es que acá hay que conciliar 2 derechos. Por una parte está el derecho del trabajador huelguista a ir a huelga y no ser reemplazado en lo que son sus funciones. Por otro lado, está el derecho del trabajador no huelguista, el que no fue a huelga, el que no pertenece al sindicato. De hecho, muchas veces puede pertenecer a otro sindicato que tiene una cierta rivalidad con el sindicato en huelga. Ese trabajador no huelguista tiene derecho a seguir trabajando. Y lo que estamos señalando en el proyecto de ley es que él tiene derecho, que se le reconoce ese derecho a seguir trabajando, pero señalamos en qué. Señalamos que sigue trabajando en sus funciones. Tú no puedes decirle a la secretaria que se vaya de portero, por poner un ejemplo absurdo, bien básico y fácil de entender. Tiene derecho a seguir trabajando en sus funciones y tiene derecho a seguir trabajando en su establecimiento. Tú no puedes tomar al vendedor de Ñuñoa y llevarlo a Vitacura a atender un local que está en huelga. Entonces, creemos que con esa clarificación damos un marco razonable y equilibrado para la conciliación de ambos derechos. Entonces, ¿qué significan estas adecuaciones necesarias? ¿Qué alcance tienen, por ejemplo? Porque de alguna forma podría debilitar, uno entiende, también al movimiento, a la paralización, o a quiero que se fueran a huelga, y de alguna manera debilita, por ende, una de las partes de la negociación colectiva. Nosotros hemos señalado que son a que el empleador puede ejercer las adecuaciones necesarias para el ejercicio del derecho de seguir trabajando del no huelguista. Pero es súper amplio eso, ¿no? Y le colocamos incluyendo ajustes en turnos y horarios. Es completamente razonable que si está la mitad de la tienda en huelga, por poner un ejemplo, el empleador decida cerrar un poco más temprano porque no puede seguir atendiendo. Como es amplio, efectivamente, y como podría entenderse amplio, adecuaciones necesarias, puede ser todo, o ahí hay un temor, ¿no es cierto? Colocamos más adelante como prácticas desleales que no puedes
cambiar las funciones de los contratos. O sea, el trabajador sigue trabajando, pero en sus funciones que ya venía ejerciendo, que ya estaban en sus contratos. No le puedes asignar funciones nuevas. Y segundo, insisto, colocamos, por ejemplo, que él sigue trabajando en su establecimiento. No lo puedes cambiar de establecimiento si es que una persona que trabaja regularmente en un mismo lugar. Entonces, por eso se acota y creemos, insisto, se concilian ambas libertades. Tanta libertad de sindical es ir a huelga como no ir a huelga si no quiero ir a huelga. Otra de las modificaciones, subsecretario, es que no se prohíbe el reemplazo de puestos de trabajo, se especifica, ¿no? Sí, antes el proyecto de ley en su versión original señalaba el reemplazo de los puestos de trabajo, que era una manera de abordar este mismo punto. Ahora, como estamos ya colocando claramente, tiene derecho a seguir trabajando en su función, en su establecimiento, la expresión puesto de trabajo, que un poco aludía a esto mismo, la preferimos eliminar y señalar, se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga. ¿Por qué? Porque la verdad es que puestos de trabajo era un concepto que había que elaborar y de pronto se podía judicializar. Así que preferimos ser mucho más precisos en la redacción. ¿Y eso no abre la posibilidad de que efectivamente alguien interprete como de alguno de los empresarios, por ejemplo, y recurra a la justicia para realizar algún reemplazo utilizando ese concepto precisamente, el de puesto de trabajo y no el de trabajador? A ver, lo que pasa es que el trabajador es el trabajador. Si el trabajador tú lo reemplazas y colocas a otro a hacer que no tenía esa función, a ejecutar esa función, si traes a alguien de otro establecimiento a trabajar en ese establecimiento en caso de una huelga, creo que igual va a caer el empleador en una práctica desleal. No queremos que esto ocurra, queremos que, de hecho, al fortalecer el derecho a huelga, la idea es que haya menos huelgas. Esa es como un poco la lógica de este juego de incentivos y desincentivos. Pero pueden ocurrir estas prácticas desleales y hay que ponerse en esos casos. Uno puede ir viendo el avance o la línea por la que van estas indicaciones en función también de las reacciones del ámbito político, ¿no? Desde la CUT no quedaron muy conformes con las indicaciones, aunque hoy día van a hacer, tengo entendido, una reacción oficial con una conferencia de prensa. Pero ya ayer en una nota de la Radio Universidad de Chile planteaban sus primeros reparos a estas indicaciones porque creen que en el fondo se está cambiando o haciendo una reforma laboral para quedar donde mismo y que finalmente no van a tener el poder de negociación que se prometía en el inicio de esta reforma laboral. ¿Qué puede decir usted respecto a esas críticas? A ver, yo entiendo que hay acá un punto a discutir, a debatir respecto a estas adecuaciones necesarias y con todas las limitaciones que nosotros hemos colocado. Probablemente tenemos que hacer más pedagogía respecto de aquello. Ahora, esto es exactamente lo mismo que ya se había dicho en septiembre, entonces hay que preguntarse qué pasó en estos más de casi 3 meses, de por qué ahora recién asoma como problema. Pero más allá de que hay un punto a debatir, nadie puede discutir de que la extensión de beneficios pactada se mantiene tal y como se diseñó desde un comienzo, que se pone fin a los grupos negociadores, que el derecho a información se robustece completamente, o sea, una serie de avances innegables que siguen allí, que se le entrega titularidad al sindicato Interempresa, avances muy innegables. Quizás el problema es que habían expectativas mucho más altas, puede ser, de que la reforma laboral en un inicio prometía mucho más de lo que finalmente va a concretar, y puede haber un avance, pero si prometíamos llegar hasta este punto y llegamos solo hasta acá, hay un avance, pero quizás insuficiente a la luz de los trabajadores. Bueno, uno nunca puede calificar lo que el otro esperaba, ¿no es cierto? Pero sí se puede señalar de que este proyecto la verdad es que refleja casi a la letra lo que es el programa de gobierno. Acá no se fue más allá de lo que es el programa, pero tampoco se está yendo menos. Entonces, esa es la expectativa que está desde un comienzo señalada y creemos que se está cumpliendo. Subsecretario, ¿cuáles son los plazos ahora de tramitación del proyecto? A ver, tiene que terminar de votarse en la Comisión de Trabajo del Senado, eso esperamos que ocurra durante la próxima semana. Tiene que ir a una sesión a la Comisión de Hacienda porque hay algunos artículos, muy pocos dentro de los 100, hay menos de 6 o 7, que tienen algún impacto presupuestario. Entonces la Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse sobre ellos y hecho ello, vamos entonces a la sala del Senado, lo que debiera ocurrir durante la primera semana de enero. Allí probablemente con toda seguridad, la Cámara de Diputados después tiene que aprobar las enmiendas que haya hecho el Senado y eso ocurriría la semana siguiente. ¿Y qué probabilidad cree usted de que haya comisión mixta después de que vaya a la Cámara de Diputados este proyecto, con las indicaciones ya desde el Senado? Es una posibilidad, pero no me atrevería a asignarle probabilidad. Existe esa posibilidad. ¿Y lo ven como un problema el que haya una comisión mixta desde el gobierno? No, la verdad es que los trámites legislativos están ahí en la Constitución y hay que usar todos los que
el trámite exija. Se lo pregunto por los plazos que pueda tener en función de este nuevo reordenamiento de prioridades del gobierno en materia legislativa. Nuestra intención es que esto salga aprobado durante enero. Incluso habiendo comisión mixta, hay espacio todavía de más de una semana legislativa para realizar ese trabajo, pero confiemos en que salga todo bien de la sala del Senado en la primera semana de enero. Esa es la primera valla que tenemos que saltar. Subsecretario Díaz, gracias por haber venido esta mañana. Gracias muy amable. a ustedes. Vale.